Las copas tintinearon, un suave jazz flotaba en el aire iluminado por velas, mezclándose con las risas y el aroma del agua del lago y las rosas. Miles se inclinó, deslizó algo en mi bebida. Pensó que no lo vi. Pensó que simplemente sonreiría y bebería. Pero cogí la copa equivocada a propósito y se la entregué dulcemente a la mujer que él llamó su antigua compañera de trabajo esta noche. ¿Alguien probaría la traición? ¿Desde dónde estás escuchando? Deja tu ciudad en los comentarios y no olvides suscribirte para más venganzas reales. Mi nombre es Vivian Hall, tengo 38 años, soy asesora financiera y vivo en Seattle. Siempre he sido la planificadora de la familia, del tipo de las hojas de cálculo, lógica, leal y durante la mayor parte de nuestros 15 años de matrimonio, pensé que tenía al compañero perfecto. Miles Hall, mi esposo, es el tipo de hombre en el que la gente confía a primera vista, mandíbula marcada, sonrisa limpia, trajes a medida y una voz tranquila que hacía que los inversores se inclinaran para escuchar. Construyó una empresa de dispositivos médicos desde cero, y construyó nuestra vida junto con ella. Tuvimos una hija, Noel, que ahora tiene 12 años, aguda como yo, cálida como él. Teníamos una casa en Queenan con grandes ventanales y un jardín que Miles prometió mantener. Teníamos este ritmo, brunch los domingos, paseos por el lago en verano, viajes de aniversario en febrero. Este año, nuestro 15º, Miles insistió en que hiciéramos algo memorable. Reservó un hotel boutique con vistas a Union Lake, cena en la azotea, torres de champán, una lista de invitados privada solo con amigos cercanos, colegas y algunos familiares de fuera de la ciudad. La sala estaba iluminada en dorado y bullía, llena de jazz suave y el brillo tenue de las copas tintineando. Orquídeas rosas adornaban las mesas, el aire olía a cítricos y a la brisa del lago. Todo se sentía cinematográfico. Dio un discurso, por supuesto que lo hizo. Miles el Magnífico, solían bromear mis amigos. Habló de amor, de longevidad, de cómo habíamos sobrevivido a recesiones, a la crianza de los hijos, incluso a una inundación en casa. Levantó su copa y me guiñó un ojo, como si todavía fuéramos recién casados. Le devolví la sonrisa, pero en algún lugar detrás de esa sonrisa lo sentí, una extraña quietud, no miedo, todavía no, solo un compás demasiado largo entre sus miradas, como si estuviera midiendo algo, cronometrándolo. La mujer a su lado, Delaney, fue presentada como una antigua colega enfermera, rubia, pulcra, de voz cálida. Me abrazó como si fuéramos amigas de toda la vida, aunque nunca había oído su nombre antes de esa noche. Llevaba un vestido de seda verde, su perfume era penetrante y pesado, como lilas dejadas demasiado tiempo al sol. Se mantuvo cerca de Miles toda la noche, demasiado cerca. Aún así, me dije a mí misma, estás pensando demasiado. Esta es tu noche, no la arruines. Los observé reír mientras comían ostras, lo observé quitarle una miga de la muñeca, la observé tomar un sorbo de su copa y sonreír, solo un poco demasiado lento. Entonces lo vi. Su mano sacando algo de su bolsillo, inclinándose hacia mi copa de champán como si fuera parte del acto. Y quizás lo era. Pensó que no me daría cuenta. Pensó que seguiría sonriendo. No sabía que ya había dejado de confiar en él hacía semanas. No sabía que esta fiesta estaba a punto de volverse inolvidable por las razones equivocadas. Porque mientras todos los demás celebraban el amor, yo veía el mío disolverse en tiempo real. Y ni siquiera había cortado el pastel. Los invitados se tomaban fotos frente a la pared floral, las risas ondeaban por la sala como olas rompiendo contra el muelle justo más allá de la terraza. Uno de los inversores de Miles brindaba con un cirujano jubilado. Todos parecían adorarlo como siempre lo habían hecho. ¿Y por qué no? Miles era encanto curado. Sabía cómo sostener una mirada, cómo halagar a alguien de la manera correcta. Hacía que la gente se sintiera importante. Pero últimamente había dejado de hacerlo conmigo. En los últimos meses, hubo lagunas en las historias, lagunas en el horario, conversaciones que se interrumpían, besos que aterrizaban fuera de ritmo. Lo había atribuido al estrés, al trabajo, al envejecimiento, a cualquier cosa menos a la verdad. Hasta esta noche. Esta noche estaba viendo la verdad de cerca, bajo candelabros y adornos de pastel. Esta noche algo dentro de mí se rompió. No de miedo, sino de claridad. Y esa claridad lo cambiaría todo. La primera vez que supe que algo andaba mal fue un lunes. Miles llegó tarde a casa otra vez.
Afirmó que era una reunión de la junta que se había alargado, pero no olía a oficina. Olía a clavo y vainilla, como si el perfume de otra persona se hubiera adherido a él, suave y tenue, pero aún así, equivocado. Pensé que odiabas trabajar después de las 6, le dije entregándole un plato recalentado. Se encogió de hombros, se aflojó la corbata. Nuevos inversores. Costa Este. Hablan eternamente. Asentí, sonreí, pero tomé nota mental. La segunda vez, noté su bolsa de gimnasio. Estaba empacada, pero no con ropa de gimnasio, una camisa de seda con botones, zapatos de cuero marrón, nada de equipo de entrenamiento a la vista. Cuando le pregunté, dijo, guardo una muda para reuniones de última hora. Pero la mentira fue demasiado suave, demasiado rápida. Nunca había necesitado un guardarropa de respaldo en 15 años. La tercera vez fue lo que realmente me revolvió el estómago. Recibió un mensaje de texto en la cocina. Estábamos preparando el desayuno para Noel, tostadas francesas y bayas. El mensaje apareció en su teléfono, todavía no puedo dejar de pensar en anoche. Sin nombre, solo un emoji de corazón. Cogió el teléfono del mostrador tan rápido que casi tira el café. Cuando le pregunté quién era, se rió entre dientes. Seth de adquisiciones. Es dramático. Tuvo una mala cita para cenar. Quería creerle de verdad que sí. Pero Miles no tenía citas para cenar con nadie, y definitivamente no unas que involucraran corazones y anoches. Empecé a prestar más atención después de eso. Rastré con qué frecuencia salía de la habitación cuando sonaba su teléfono, cómo usaba colonia los martes al azar, cómo empezó a cerrar con llave su maletín como si fuéramos extraños bajo el mismo techo. Noel también lo notó. Una noche susurró, ¿por qué papá siempre está sonriendo a su teléfono? Quería decir, está sonriendo a otra persona. Pero en lugar de eso, le besé la frente y dije, solo está ocupado, cariño. Guardé las preguntas para mí, mantuve las dudas en silencio, seguí interpretando el papel de la esposa comprensiva. Pero por dentro estaba construyendo un caso, pieza por pieza. Porque si Miles estaba ocultando algo, necesitaba estar lista cuando la máscara cayera. Es solo una antigua compañera de trabajo, dijo Miles casualmente cortando una pera. Faltaban 3 semanas para nuestro aniversario, y la mencionó como si nada. Delaney King. Solía trabajar conmigo en Arborview antes de que se mudara al sector privado. Asentí lentamente. ¿Cómo es que nunca te he oído mencionarla? Se encogió de hombros. Se mudó antes de que nos pusiéramos serios. Acabamos de reconectar en LinkedIn. Esa fue la primera vez que oí su nombre. Delaney. Sonó demasiado suave, demasiado ensayado, como si hubiera practicado cómo decirlo. Le pregunté si vendría a la fiesta. Dudó un instante de más. Quizás. Le extendí la invitación. Está en la ciudad. No dije nada, pero algo dentro de mí se tensó. Ese sábado pasé por su oficina para dejar unos documentos que había olvidado. Su secretaria pareció confundida. Pensé que Miles trabajaba desde casa hoy. Sonreí y fingí que debía haberme confundido. Pero por dentro mis sospechas empezaron a tomar forma. 2 días después, cambió la contraseña de su teléfono. Dijo que era un nuevo protocolo de la empresa, cosas de ciberseguridad. Otra excusa impecable. Luego vino el desliz. Miles y yo estábamos discutiendo el menú para la cena de aniversario, camarones, cordero, maridajes de postres. Mencionó que alguien había sugerido una mousse de limón. Cuando le pregunté quién, hizo una pausa. O solo el servicio de catering. Pero más tarde esa noche eché un vistazo a su agenda. Debajo de las notas de degustación, garabateado con su letra, a Del le encantan los cítricos. Me quedé mirando la línea hasta que la tinta se emborronó. Del. No un servicio de catering. Un apodo. Corto, íntimo. No como te refieres a alguien que apenas conoces. No lo confronté, todavía no. Pero empecé a prepararme. Ese fin de semana, mientras él estaba fuera reuniéndose con un proveedor, saqué su portátil. Se había olvidado de cerrar sesión. En su carpeta de descargas, un itinerario en PDF para un retiro de spa para 2.
Las fechas coincidían con el fin de semana en que había afirmado que asistiría a una conferencia en Vancouver. Los campos de nombre de los huéspedes, Miles Old Delaney King. Eso era todo lo que necesitaba. Ya no era solo una sospecha. Era un hecho. Un hecho silencioso y condenatorio. Y él seguía sonriéndome como si mereciera brindar por 15 años. ¿Era ella solo una invitada o algo más? 3 días antes de la cena de aniversario, tomé prestado el portátil de Miles. Lo había dejado en la encimera de la cocina, abierto como siempre. Necesitaba enviar un documento por correo electrónico a un cliente, pero su pestaña de correo electrónico seguía abierta. Normalmente la habría cerrado, pero un asunto me llamó la atención: recordatorio, instrucciones de dosificación. El remitente, una farmacia de la que nunca había oído hablar. Hice clic. El mensaje era breve, clínico. Según lo discutido, el compuesto líquido debe administrarse no más de 2,5 mililitros por bebida. Causa mareos, confusión, desorientación. No detectable en análisis estándar. Parpadeé. Lo leí una y otra vez. Se me heló la sangre. El correo electrónico tenía la fecha del mismo día en que Miles había dicho que estaba visitando a un proveedor en Tecoume. Me desplacé más abajo. Allí estaba, un correo electrónico anterior con el asunto confirmación de prepedido, Delc. No necesité adivinar. Delcu era Delaney King. Delaney, a la que le encantaban los cítricos. Delaney, que me abrazó la cintura demasiado tiempo y demasiado dulce. Delaney, que ahora tenía un compuesto preparado con su nombre adjunto. Copié los correos electrónicos en un USB que guardaba para los impuestos. Me temblaban las manos, pero las mantuve lo suficientemente firmes como para presionar descargar. Empecé a investigar. Una conversación de texto, Miles a Delaney, estaba guardada como una imagen en la carpeta temporal, probablemente exportada para enviar por Signal o WhatsApp. Miles, estará fuera antes del postre. Solo necesitas mantenerla hablando. Delaney, ¿estás seguro de que no le hará daño? Miles, solo la ralentiza. Nadie sospechará. Luego hablamos de opciones. ¿Opciones? ¿Opciones para qué? Cerré el portátil de golpe. El corazón me latía tan fuerte que ahogaba el zumbido de la nevera. Se me secó la boca. Sentía la piel demasiado tirante para mis huesos. No solo se acostaban juntos. Estaban planeando algo. Y yo era el obstáculo. Esa noche no pude dormir. Permanecí despierta junto al hombre con el que había construido una vida, preguntándome si estaría mirando el reloj, preguntándome si estaría imaginando el momento en que me derrumbaría. Sabía que necesitaba actuar. Pero primero necesitaba sobrevivir a la cena. Si vieras ese mensaje, ¿qué harías? La parte más difícil no fue descubrir la aventura. Ni siquiera fue la droga. Fue fingir. Fingir que nada había cambiado, que no había visto los mensajes, que no sabía lo que la mousse de limón realmente pretendía enmascarar. Preparé la cena como de costumbre. Me reí de los chistes de Miles. Respondí a las preguntas de Noel sobre su feria de ciencias con voz firme. Pero por dentro algo en mí se estaba resquebrajando. Y algo más se estaba afilando. Seguía reproduciendo su conversación en mi cabeza: solo necesitas mantenerla hablando. Luego hablamos de opciones. ¿Opciones? ¿Opciones para qué? ¿Mi vida? ¿Mis bienes? ¿Mi hija? Miles sabía que tenía una póliza de seguro de vida a través de mi empresa. También sabía que él seguía siendo el único beneficiario. ¿Había estado planeando esto durante meses? ¿Delaney siempre había sido parte de ello? Pensé en ir a la policía, en hacer las maletas con Noel y marcharme de Seattle por completo. Pero, ¿qué les diría? ¿Que mi marido podría echar algo en mi bebida en una fiesta? ¿Que era demasiado astuto, demasiado calculador para dejar huellas dactilares? No. Necesitaba más. Necesitaba que todos vieran quién era realmente. No solo yo. Así que planeé. Ensayé mis sonrisas. Practiqué mi risa en el espejo. Encontré un viejo USB, lo limpié y lo cargué con todo,
los correos electrónicos, las capturas de pantalla, el pedido de la farmacia, la reserva del retiro. Lo escondí en un compartimento hueco de mi bolso de mano, justo al lado de mi pintalabios y mis pastillas de menta. Configuré mi viejo teléfono con una aplicación de cámara y probé el ángulo para mi bolso. Si volvía a echar algo, esta vez lo atraparía. Y si no lo hacía, todavía tendría suficiente para arruinarlo. No quería venganza, no realmente. Quería claridad. Quería mirar a ese hombre a la cara mientras se desmoronaba. Quería justicia. Y la quería lenta. ¿Debería gritar en medio de la cena? ¿O debería dejarlo brindar por nosotros una vez más antes de prenderle fuego a todo lo que construyó? ¿Debería hacerlo público o jugar su propio juego? Hace 15 años Miles me propuso matrimonio bajo la cascada de Twin Falls. Tenía el pelo empapado, el vestido pegado a la piel, y él se arrodilló sobre una roca cubierta de musgo con las manos temblorosas. Dijo, te protegeré para siempre. Le creí. Él era mi lugar más seguro. Hasta que se convirtió en el peligro del que no podía escapar. La noche antes de nuestro aniversario, encontré nuestro viejo álbum de bodas guardado en el armario. No lo había abierto en años. Página tras página de sonrisas, de promesas, de mentiras que no sabía que estaban echando raíces bajo mis pies. Tracé mis dedos sobre una foto nuestra bailando, su mano en mi cintura, mis ojos cerrados confiando. No lloré. Las lágrimas son para el duelo. Esto ya no era duelo. Era precisión. Me miré al espejo del pasillo. Parecía cansada, pero aguda. Como acero que había pasado por el fuego y salido limpio. Susurré en voz alta, solo para oírlo, no ganarás. No sabía que lo había encontrado todo. No sabía que el USB ya estaba escondido en la cabina de sonido del evento. No sabía que ya había hablado con un abogado, que una copia de los archivos había sido encriptada y programada para enviarse por correo electrónico si algo me sucedía. Todavía pensaba que tenía el control. Pero mañana por la noche le recordaría, ya no soy la mujer con la que se casó. Y no me iré en silencio. El día de nuestro aniversario me desperté antes del amanecer. Miles ya se había ido. Dejó una nota en el mostrador, la reunión se alargó. Nos vemos esta noche. Ponte algo dorado. Incluso dibujó un corazón al final. Miré el papel y luego lo tiré a la basura. Dorado. Claro. Me pondría dorado mientras él intentaba enterrarme en silencio. En lugar de desayunar, me senté frente a mi portátil y finalicé el programa de respaldo. Copias encriptadas de los correos electrónicos, mensajes de texto y registros de la farmacia se habían almacenado en 3 lugares, uno en una unidad oculta en mi oficina, uno en un correo electrónico automático programado para enviarse a las 10:15 de la noche, y uno en el USB ya escondido dentro de la consola del sistema de sonido en el lugar del evento. Había hablado con un abogado 2 días antes por si acaso. Ella no conocía todos los detalles, pero sabía lo suficiente. Si no la contactaba antes de la medianoche, presentaría una petición de emergencia de protección y congelaría nuestros bienes conjuntos. Mi voz estaba tranquila, mis manos no temblaban. Ya no tenía miedo. Me estaba preparando para la guerra. Al mediodía, estaba en el Hotel Boutique. La azotea se estaba adornando con luces de colores y cristalería con borde plateado. Unión la que brillaba justo más allá de las barreras de cristal, atrapando el sol de primavera. Saludé al coordinador del evento con una sonrisa, le entregué la lista de reproducción, la mía, no la de Miles. Cuando nadie miraba, me deslicé detrás de la cabina del DJ, abrí el panel trasero de la consola del altavoz, pegué el USB profundamente en el interior, justo detrás del regulador de volumen. Luego salí como si nada hubiera pasado. A las 5 de la tarde los invitados habían comenzado a llegar. Llevaba un vestido de satén dorado, tal como él pidió. Se ajustaba ceñido a la cintura y se ensanchaba en el tobillo. Me ricé el pelo sin apretar, dejándolo caer sobre un hombro. Sencillo, elegante, controlado. Cuando entré en la sala, las cabezas se giraron. El fotógrafo sonrió. Alguien silbó. Miles ya estaba allí, copa en mano, rodeado de viejos amigos de la Facultad de Medicina y 2 miembros de la junta de su empresa. Se acercó y me besó en la mejilla.
Te ves increíble, dijo. Tú también, respondí. Y era verdad, lo estaba. Pero también lo estaban los lobos disfrazados. Me ofreció una copa de champán. No la tomé. En lugar de eso, dejé que mis ojos pasaran de largo. Delaney acababa de entrar. Llevaba un vestido verde bosque, el pelo recogido, la piel radiante como si lo hubiera ensayado. La gente le sonreía como si perteneciera allí. Se abrió paso hacia nosotros con una risa demasiado fácil, demasiado familiar. Vivian, exclamó radiante abrazándome como a una vieja amiga. Su perfume me golpeó como una ola, agudo, azucarado, penetrante. Delaney, dije suavemente, mi voz seda sobre acero. Me alegro mucho de que hayas podido venir. Y lo decía en serio. Porque esta noche, ella iba a beber la verdad. Los discursos comenzaron poco después de las 7 de la tarde. Las luces de la azotea del hotel brillaban contra el lago, un cuarteto de cuerda tocaba algo suave y olvidable. Las risas flotaban sobre las mesas como vapor, las copas tintineaban, las cámaras parpadeaban, y a través de todo ello, observé a Miles. Se movía como siempre lo había hecho, elegante, cálido, magnético. Hizo brindis, contó historias, rozó el brazo de Delaney con una intimidad casual. Cualquiera que lo viera habría pensado que era su hermana o su secretaria, no su cómplice. Pero yo observé más que la mayoría. Observé cómo sus ojos parpadeaban cada vez que cogía mi copa, cómo sus dedos flotaban sobre su bolsillo, una, dos veces y finalmente desaparecían bajo el mantel. Se inclinó hacia mí. Este está frío, tu favorito, dijo entregándome una copa nueva. Las burbujas eran brillantes, agresivas. El borde estaba frío, no empañado. Estaba controlando el momento. La tomé, la sostuve el tiempo justo, luego me volví deliberadamente hacia Delaney. Oh, creo que te has equivocado de copa, dije, mi tono ligero. La mía es la del tallo más fino. Soy quisquillosa. Ella se rió. Lo eres, bromeó y sin dudarlo, sin siquiera mirar, me entregó la suya y tomó la que Miles me había dado. Fue fácil, elegante. Sonreí, bebí el champán que acababa de darme y no saboreé nada más que melocotón y efervescencia. Delaney levantó la suya en un brindis con Miles y bebió la mitad de un trago. Él la observó de cerca, demasiado de cerca. Y en ese momento algo cambió en mí. Ya no me observaba a mí. La observaba a ella. Y ella ni siquiera lo sabía. El resto de la cena se desdibujó. Aperitivos, más discursos, una presentación de diapositivas que Miles preparó con fotos nuestras, primer apartamento, bebé Noel, viajes al lago. La gente lloró. Él me apretó la mano. Delaney se inclinó hacia él y susurró algo con una sonrisa de suficiencia. Casi lo admiré, el teatro de todo aquello. Pero entonces llegó el momento que había estado esperando. Me levanté mi copa, golpeé el borde con un tenedor. La gente se giró. Miles pareció confundido. No esperaba que yo hablara. Solo quería agradecer a todos por estar aquí, dije. Mi corazón está lleno esta noche. Hice una pausa, dejé que el aire se asentara. Podía sentir a Delaney a mi lado, inquieta. Mi esposo siempre ha creído en la celebración, continué. Dice, las mejores verdades salen con el champán. Una oleada de risas. Estoy de acuerdo. Justo entonces, la mano de Delaney tembló. Su agarre en la mesa se tensó. Su rostro palideció. Parpadeó 2 veces, luego otra vez. Sus labios se separaron sin emitir sonido. Me giré lentamente e encontré los ojos de Miles. Su sonrisa vaciló. Delaney tosió, luego más fuerte, luego agarró el borde de la mesa. Miles graznó. La sala quedó en silencio. Los tenedores se congelaron a medio camino. El violinista se detuvo. Una sola copa se volcó y se hizo añicos en algún lugar al fondo. Todos observaron cómo Delaney se tambaleaba. No me moví. Miles se abalanzó hacia adelante atrapándola justo antes de que cayera al suelo. Que alguien llame al 911, gritó. Pero nadie se movió todavía. Seguían mirándome. Y yo seguía sosteniendo mi copa. La que ella pensaba que era suya.
Delaney se desplomó como una muñeca de seda perdiendo sus hilos. Los jadeos rebotaron por la sala. La tía Meen gritó. Uno de los camareros dejó caer una bandeja de copas de vino que explotó por el suelo. Miles se arrodilló a su lado con el rostro pálido. Del, cariño, ¿puedes oírme?, gritó, sacudiéndole los hombros. Yo permanecí inmóvil, copa en mano, observándolo representar el pánico. Alguien finalmente se movió. La doctora Alperín, una de las inversoras de Miles, se abrió paso entre la multitud. Está teniendo una reacción. Llamen al 911. Dejé mi copa de champán suavemente sobre la mesa, luego me giré y caminé tranquilamente hacia la cabina de sonido. El técnico levantó la vista. ¿Todo bien? Sonreí. Solo quiero cambiar la lista de reproducción de fondo. ¿Puedes cambiar las entradas? Asintió y giró el dial. La pantalla detrás del escenario parpadeó y luego se iluminó. Un silencio tranquilo cayó sobre la multitud. La primera imagen, Miles y Delaney besándose en una habitación de hotel, con fecha de 3 semanas antes, durante su supuesta conferencia en Vancouver. La siguiente, una captura de pantalla del correo electrónico de la farmacia. Luego el chat, estará fuera antes del postre. Luego un breve clip, grabado en secreto con la cámara de mi bolso, de Miles sacando un vial de su chaqueta y vertiéndolo en una copa. No había audio, solo la sonrisa de Miles y las risas de Delaney antes de que yo cambiara la copa. Los jadeos se convirtieron en gritos. La gente se puso de pie, otros se cubrieron la boca. Una mujer susurró, «Oh, Dios mío». Intentó. Miles se congeló. Se volvió hacia mí y abrió la boca, pero no salió nada. Hablé con claridad, creo que la policía debería llegar en cualquier momento. Y he enviado copias de todo a mi abogado por si de repente desaparezco. Silencio. Luego las sirenas. Luces azules bañaron la terraza como agua fría. La policía de Seattle entró rápidamente. «Vivian Hall», preguntó uno de ellos, «¿está a salvo?» Asentí. Me gustaría darle esto. Le entregué el segundo USB idéntico al que estaba en la consola del altavoz. Miles se levantó. Esto es una locura. Está tratando de incriminarme. Delaney debe haber tenido una reacción al marisco. Entonces, ¿por qué, pregunté, hiciste pedir un compuesto personalizado a su nombre? Me miró. Y eso fue todo. Ese fue el momento en que su rostro se derrumbó. Solo por un segundo, pero suficiente. Señor, dijo el oficial, necesitaremos que venga con nosotros para interrogarlo. Retrocedió. No pueden. Esto es un malentendido. Señor. Delaney gimió desde el suelo, aturdida y somnolienta. Él la miró, luego a mí, luego corrió. Dio 3 pasos antes de que un segundo oficial lo derribara al suelo. Toda la terraza gritó. Las sillas se volcaron. Alguien dejó caer un servidor de pasteles. El violinista se quedó congelado, el arco suspendido en el aire. Lo esposaron allí mismo, con la cara presionada contra las baldosas de mármol. Y a través de todo ello permanecí inmóvil. No triunfante, no enfadada. Solo firme. Más tarde, mientras la multitud se dispersaba y los oficiales recogían pruebas, uno de ellos se inclinó hacia mí. Fuiste inteligente, dijo. La mayoría de la gente se congela. Construiste un caso. Asentí. Se suponía que ella bebería eso, susurré. Parpadeó. Entonces le salvaste la vida. No, dije en voz baja. Solo le di lo que él preparó para mí. Mientras se llevaban a Miles, crucé su mirada por última vez. No suplicó. No gritó. Solo parecía un hombre que nunca esperó perder. La gente empezó a murmurar detrás de mí. Algunos miraban con horror, otros con admiración. Más tarde las encuestas explotarían en línea, ¿fui malvada o justa? Los oficiales levantaron a Miles, con las manos esposadas fuertemente a la espalda, la chaqueta del smoking torcida, el cuello desaliñado, el pelo cayéndole sobre la frente en un desorden que no correspondía con el hombre que pretendía ser. La gente miraba, no solo extraños, sus amigos, sus inversores, el miembro de la junta que una vez brindó por su brújula moral ahora estaba congelado,
la copa de vino temblando en su mano. A Delaney se la llevaron en una camilla, con una máscara de oxígeno presionada contra sus labios. Intentó alcanzar a Miles, pero su mano cayó lacia. Una de las invitadas, una mujer que apenas conocía de su empresa, se acercó a mi lado. «No puedo creer esto. Pensábamos que vosotros dos erais perfectos», susurró. «Lo perfecto es fácil de fingir», respondí. No hubo aplausos. No hubo jadeos de sorpresa ahora, solo el peso de la realidad asentándose como ceniza sobre la azotea. Miles se había ido. Delaney se había ido. La pantalla detrás de mí parpadeó una vez más y luego se apagó. Me volví hacia la multitud. Algunas personas no podían mirarme a los ojos. Otros sostenían mi mirada como si nunca me hubieran visto antes, como si hubiera clavado un cuchillo en la imagen de un matrimonio de cuento de hadas y no estuvieran seguros de si agradecerme o temerme. Desde la esquina, vi a mi mejor amiga, Rachel, abriéndose paso entre el caos. Me envolvió los hombros con un chal. Noel está con mi marido abajo. ¿Está bien? No vio nada de esto. Exhalé. Mis rodillas casi se doblaron, no por miedo, sino por alivio. Porque ese, por encima de todo, había sido mi mayor terror, no el veneno, no el escándalo, sino que mi hija pudiera ver a su padre desmoronarse en vivo y en directo. «Está bien», repetí suavemente. Rachel me apretó el brazo. Uno de los oficiales regresó. «Manejaste esto mejor que la mayoría de los agentes entrenados». «Tuve 15 años para prepararme», respondí. Él sonrió a medias. «No está hablando. Ya tiene abogado». «Lo esperaba». «¿Qué pasa ahora?», pregunté. «Lo acusaremos formalmente. Intento de envenenamiento, fraude, conspiración. Posiblemente más si ella habla». «Hablará», dije. Hizo una pausa. Algunas personas podrían decir que esto fue extremo. Lo miré. ¿Habrían preferido que yo bebiera la copa? No dijo nada, solo asintió una vez. Mientras la azotea se despejaba, me quedé atrás. Dejé que el aire frío me mordiera la piel, dejé que el silencio se hundiera después de la tormenta. A lo lejos los flashes de las cámaras comenzaron a estallar desde la calle de abajo. Los reporteros estaban llegando. No me inmuté. Cogí la última copa intacta de la mesa, la levanté hacia el cielo, donde las luces de colores aún parpadeaban. «Por la supervivencia», dije en voz baja. Y bebí lo último. Melocotón agudo, limpio. Sin veneno. Solo cierre. Algunos dicen que fui demasiado lejos. Otros lo llaman justicia. ¿De qué lado estás tú? Miles aceptó un acuerdo con la fiscalía, 4 cargos por delitos graves, 5 años sin libertad condicional. Renunció a la empresa, a la casa, a la ilusión de quien solía ser. Delaney desapareció de Seattle poco después del juicio. Se decía que se mudó de nuevo al este, a Boston, o quizás a Maine. No me importó. Ya no era una amenaza, solo un nombre que borré de la lista de contactos de una vida que ya no quería. Los medios de comunicación se dieron un festín, el complot de envenenamiento en el aniversario del CEO, frustrado por su esposa. Dejé de leer los titulares después de la 3ª semana. Noel nunca pidió detalles, pero lo sabía. Los niños siempre lo saben. Solo me miró una noche y dijo, «Gracias por quedarte». Eso me rompió más que cualquier otra cosa. Nos mudamos de Queen Anne, nuevo apartamento, nueva escuela, nuevas rutinas de sábado. Empecé a pintar de nuevo, algo que no había hecho desde la universidad. Extraño cómo sobrevivir te hace buscar las partes de ti mismo que olvidaste. A veces la gente todavía susurra cuando entro a una tienda. Algunos apartan la mirada, otros asienten como si hubiera hecho algo audaz que desearían tener el valor de hacer. No los culpo por preguntarse. Porque la venganza siempre tiene un costo. Pero el silencio me habría costado más. Miles intentó borrarme de mi propia vida. Subestimó una cosa, no solo era su esposa. Era mi propio testigo, mi propia arma. Y cuando llegó el momento, no dudé. No por venganza, sino por claridad. Por supervivencia. Por mi hija.
Si alguna vez te han traicionado así, lo sabes. Y si no, espero que nunca lo hagas. Pero si tuvieras que elegir entre quedarte callado o salvarte, ¿cuál elegirías? Dímelo abajo. Y si esta historia te conmovió, suscríbete. Porque a veces, la única forma de terminar una pesadilla es narrarla.